Hola, bienvenidos a nuestro canal Español en una nuez. Nos alegramos mucho de que estén aquí. Este es un espacio en el que compartimos cuentos y poemas. Además, en la lista de otras nueces aprenderemos juntos algo nuevo cada semana. Si les gusta nuestro contenido, suscríbanse por favor. Es gratis y nos ayuda a seguir creando y creciendo. Si quieren recomendarnos cuentos o temas para futuros videos, por favor escríbanos en los comentarios. Y si quieren apoyar nuestro canal, el link de Patreon está en la cajita de descripción. Gracias. Hoy vamos a hablar del libro El lenguaje, Introducción al estudio del habla, de Edward Sapir. Esta selección corresponde al capítulo 1. Este librito aspira a situar el tema del lenguaje en cierto panorama y no propiamente a acopiar hechos acerca de él. Su propósito fundamental es mostrar de qué manera concibo yo la esencia del lenguaje, de qué modo varía en el espacio y en el tiempo, y cuáles son sus relaciones con otros intereses humanos primordiales, el problema del pensamiento, la naturaleza de la evolución histórica, la raza, la cultura, el arte. Espero que la perspectiva que de este modo se abra sea útil no solo para los interesados en la lingüística, sino también para el público extraño a ella, el cual tiende a considerar las nociones lingüísticas como pedanterías propias de ingenios ociosos. Prescindiendo por completo de su interés intrínseco, las formas lingüísticas y los procesos históricos son extraordinariamente valiosos para diagnosticar y comprender algunos de los problemas más difíciles y escurridizos de la psicología del pensamiento, y también algunos de los que plantea esa extraña corriente, ese acumulador que existe en la vida del espíritu humano y que llamamos historia o progreso o evolución. Este valor depende sobre todo de la naturaleza inconsciente y no racionalizada de la estructura lingüística. Introducción. Definición del lenguaje. El habla es un hecho tan familiar de la vida de todos los días que raras veces nos preocupamos por definirla. El hombre la juzga tan natural como la facultad de caminar y casi tan natural como la respiración. Pero solo hace falta un instante de reflexión para convencernos de que esta naturalidad del habla es una impresión ilusoria. El proceso de adquisición del habla es en realidad algo totalmente distinto del proceso de aprender a caminar. En este último caso, la cultura, o en otras palabras, el conjunto tradicional de hábitos sociales, no entra propiamente en juego. En sentido muy concreto, podemos decir que el ser humano normal está predestinado a caminar, no porque sus mayores lo ayudarán a aprender este arte, sino porque su organismo está preparado desde el nacimiento y aún desde el momento de la concepción para realizar todos esos desgastes de energía nerviosa y todas esas adaptaciones musculares que dan origen al acto de caminar. Dicho sucintamente, el caminar es una función biológica inherente al hombre, no así el lenguaje. Es claro, desde luego, que, en cierto sentido, el individuo está predestinado a hablar, pero esto se debe a la circunstancia de que ha nacido no solo en medio de la naturaleza, sino también en el seno de una sociedad que está segura, y con toda razón, de hacerle adoptar sus tradiciones. Eliminemos la sociedad, y habrá todas las razones para creer que aprenderá a caminar, dando por supuesto que logre sobrevivir, pero igualmente seguro es que nunca aprenderá a hablar, esto es, a comunicar ideas según el sistema tradicional de una sociedad determinada. O si no, separemos al individuo recién nacido del ambiente social a que ha llegado y trasplantémoslo a un ambiente totalmente distinto. Desarrollará el arte de caminar en su nuevo medio, más o menos como lo hubiera desarrollado en el antiguo, pero su habla será absolutamente diversa del habla de su ambiente primitivo. Así pues, la facultad de caminar es una actividad humana general
que no varía sino dentro de límites muy circunscriptos, según los individuos. Su variabilidad es involuntaria y sin finalidad alguna. El habla es una actividad humana que varía sin límites precisos en los distintos grupos sociales, porque es una herencia puramente histórica del grupo, producto de un hábito social mantenido durante largo tiempo. Varía, del mismo modo que varía todo esfuerzo creador, quizá no de manera tan consciente, pero en todo caso, de modo tan verdadero como las religiones, las creencias, las costumbres y las artes de los diferentes pueblos. El caminar es una función orgánica, una función instintiva, aunque no, por supuesto, un instinto en sí mismo, y el habla es una función no instintiva, una función adquirida, cultural. Con esto ha quedado allanado el camino para dar una definición adecuada del lenguaje. El lenguaje es un método exclusivamente humano y no instintivo de comunicar ideas, emociones y deseos por medio de un sistema de símbolos producidos de manera deliberada. Estos símbolos son ante todo auditivos y son producidos por los llamados órganos del habla. Acabo de hablar de los órganos del habla y podría parecer a primera vista que esto equivale a admitir que el habla misma constituye una actividad instintiva, biológicamente predeterminada. Pero no debemos dejarnos extraviar por esa simple expresión. No existen, en sentido estricto, órganos del habla. Lo que hay son solo órganos que, de manera incidental, pueden servir para la producción de los sonidos del habla. Los pulmones, la laringe, el paladar, la nariz, la lengua, los dientes y los labios se emplean para ese objeto, pero no se les debe considerar como órganos primarios del habla. Del mismo modo que los dedos no pueden considerarse como órganos esencialmente hechos para tocar el piano, ni las rodillas como órganos para la oración. El habla no es una actividad simple realizada por uno o más órganos biológicamente adaptados para ese objeto. Es una red muy compleja y siempre cambiante de adaptaciones diversas en el cerebro, en el sistema nervioso y en los órganos articulatorios y auditivos, que tiende a la deseada meta de la comunicación de ideas. Podemos decir que los pulmones se desarrollaron para llevar a cabo la función biológica indispensable, que se conoce con el nombre de respiración, la nariz como órgano del olfato, los dientes como órganos útiles para triturar alimentos y dejarlos listos para la digestión. Así pues, si estos y otros órganos se emplean constantemente en el habla, es sólo porque cualquier órgano, desde el momento en que existe y en la medida en que puede ser gobernado por la voluntad, es susceptible de una utilización para finalidades secundarias. Ya he indicado que la esencia del lenguaje consiste en el hecho de tomar sonidos convencionales, articulados de manera voluntaria, o sus equivalentes, como representantes de los diversos elementos de la experiencia. La palabra casa no es un hecho lingüístico si por él se entiende simplemente el efecto acústico que sobre el oído producen las consonantes y vocales que constituyen dicha palabra, pronunciadas en determinado orden. Tampoco es un hecho lingüístico a causa de los procesos motores y de las sensaciones táctiles que intervienen en la articulación de la palabra, ni a causa de la percepción visual por parte de quien escucha esa articulación, ni a causa de la percepción visual de la palabra casa en una página manuscrita o impresa, ni a causa de los procesos motores y sensaciones táctiles que entran en juego para escribir la palabra, ni, finalmente, a causa de la memoria de alguna de estas experiencias o de todas ellas. La palabra casa solo es un hecho lingüístico cuando todas estas experiencias combinadas, y tal vez otras que no hemos mencionado, se asocian automáticamente con la imagen de una casa. Entonces comienzan a adquirir la naturaleza de un símbolo
de una palabra, de un elemento del lenguaje. La asociación a que nos referimos debe ser puramente simbólica. Dicho de otra manera, la palabra debe denotar la imagen, debe rotularla y no debe tener otra función que la de un paralelo suyo en otro plano, y a ese paralelo podemos acudir cada vez que sea necesario o conveniente. Semejante asociación, que es voluntaria y en un sentido arbitraria, exige un notable ejercicio de atención consciente, por lo menos en el comienzo, ya que el hábito no tarda en hacer esta asociación tan automática como muchas otras y más rápida. El mundo de nuestras experiencias necesita ser simplificado y generalizado enormemente para que sea posible llevar a cabo un inventario simbólico de todas nuestras experiencias de cosas y relaciones, y ese inventario es indispensable si queremos comunicar ideas. Los elementos del lenguaje, los símbolos rotuladores de nuestras experiencias, tienen que asociarse, pues, con grupos enteros, con clases bien definidas de experiencia y no propiamente con las experiencias aisladas en sí mismas. Solo de esa manera es posible la comunicación, pues la experiencia aislada no radica más que en una conciencia individual y, hablando en términos estrictos, es incomunicable. Para que sea comunicada, necesita relacionarse con una categoría que la comunidad acepte tácitamente como una identidad. La experiencia particular que nos ha servido de punto de arranque se ha ensanchado ahora de tal manera que puede abarcar todas las impresiones o imágenes posibles que acerca de la casa en cuestión se han formado o pueden formarse seres sensibles. Esta primera simplificación de la experiencia se encuentra en la base de gran número de elementos del habla, los llamados nombres propios o palabras que designan individuos u objetos individuales. Es, en lo esencial, el mismo tipo de simplificación que constituye el fundamento o el material bruto de la historia y del arte. En otras palabras, el elemento lingüístico casa es primordial y fundamentalmente no el símbolo de una percepción aislada, ni siquiera de la noción de un objeto particular, sino de un concepto, o, dicho de otra forma, de una cómoda envoltura de pensamientos en la cual están encerradas miles de experiencias distintas y que es capaz de contener muchos otros miles. Si los elementos significantes aislados del habla son los símbolos de conceptos, el caudal efectivo del habla puede interpretarse como un registro de la fijación de estos conceptos en sus relaciones mutuas. Eso es todo por hoy. La bibliografía se encuentra en la cajita de descripción. Esperamos que hayan disfrutado el video y si les gustó, por favor, compártanlo con sus amigos y familiares. Y no olviden suscribirse al canal para recibir más contenido como este. Muchas gracias y hasta la próxima. Chao.